Nieves, te cedo la palabra. Gracias, Juan. Si puedo comenzar a compartir la pantalla ahora. Primero que nada, quería agradecerles muchísimo la invitación y alegrarme de estos puentes entre Europa, América Latina, que me parece que son muy ricos para todos. Yo voy a tratar de responder a tus preguntas de la manera más sintética posible. Todo preparado, Nieve, Confirma, gracias. Juan, si se está viendo bien la pantalla. Correcto, Perfecto. gracias. Entonces, me parece que una primera reflexión que quisiera hacer es en cuanto al tema raza, en el sentido de que, respetando que los lenguajes tardan en adaptarse, la verdad es que desde la antropología, desde las ciencias sociales e incluso desde los organismos internacionales, cada vez más se usa menos el término racial y cada vez más se habla de discriminación por motivos étnicos y socioculturales, porque convengamos que el término raza supone clasificaciones muy imprecisas y muy abarcativas que no tienen suficiente fundamento científico. Digo, por dar solo un ejemplo, yo como argentina, en la vieja clasificación de colores, si voy a Estados Unidos soy marrón, y si voy a dar una conferencia a Sudáfrica soy blanca, y si siguiera las descripciones de los Borbones cuando los tiempos del virreinato, sería mestiza, y ahora según dónde sería latina o sudaca. De manera que estamos hablando de términos imprecisos y que tienen una connotación fuertemente subjetiva y fuertemente cultural, depende de desde dónde lo estemos mirando. Me parece que en cambio la discriminación es un fenómeno suficientemente estudiado, que sabemos que está fundado en actitudes personales y en ese sentido puede ser educado y modificado, pero que también tiene que ver con procesos históricos, culturales, socioeconómicos, que alimentan los prejuicios y los desconocimientos y que exigen una reflexión sobre ellos. Sobre esta base me parece que hay una contribución enorme que puede hacer la pedagogía del aprendizaje-servicio, y yo voy a hablar muy rápidamente de 4 aspectos. El primero es que el aprendizaje-servicio nos permite trabajar juntos y reflexionar sobre quiénes somos y qué nos pasa, y de esa manera ayudarnos a superar prejuicios. Por otro lado, el aprendizaje-servicio implica en sí mismo, como filosofía de la educación, un cambio de paradigma en los vínculos, y que por lo tanto no puede aceptar actitudes de odio o de discriminación, porque está fundado en los principios de la solidaridad y de la fraternidad universal. Por otro lado, y esto quizás va a ser uno de los ejes principales de mi presentación, la experiencia nos muestra, y seguramente lo van a hacer las experiencias que vamos a escuchar hoy, el aprendizaje de servicio permite empoderar y fortalecer las capacidades y la identidad de poblaciones que habitualmente son discriminadas, y yo me arriesgaría a decir que a través de la comunicación de las prácticas de aprendizaje-servicio podemos generar un cambio de relato y generar que poblaciones que son tradicionalmente discriminadas puedan pasar del lugar de las víctimas de discriminación al lugar de protagonistas, y que podamos pasar de relatos del odio a relatos que ayuden a revertir los estereotipos y los prejuicios que están en la base de la discriminación. Así que muy rápidamente algunos ejemplos de distintas partes del mundo. Cuando me plantearon este tema me acordaba del proyecto de arqueología urbana que hacen estudiantes de historia y de arqueología de la Universidad de Brighton, con vecinos, en su mayoría inmigrantes, para recuperar juntos la historia de la localidad y apropiarse de la historia de la localidad juntos. Y cómo esta actividad ha ayudado a tender puentes entre estudiantes mayoritariamente británicos e inmigrantes provenientes de distintas partes, y generar diálogos y vínculos que superen la discriminación y los prejuicios.
Pienso en proyectos en la Patagonia Argentina, muy cerca, del otro lado de la cordillera, de donde está Álvaro, en donde conviven lo que nosotros llamamos población criolla, convive la población originaria mapuche con inmigrantes, en su mayoría chilenos, y la verdad es que es una convivencia difícil, y que muchas veces llega incluso a situaciones de violencia. Y sin embargo, las escuelas, las muy numerosas escuelas que hacen aprendizaje de servicio en esa región, tienen proyectos fabulosos como estos que estoy mostrando las fotos, de distintas escuelas de la Patagonia que están trabajando en proveer de energías sustentables, de generadores eólicos, de fuentes de energía hídrica a poblaciones rurales aisladas, y en esos proyectos están trabajando estudiantes que vienen de estos distintos grupos que no solo superan prejuicios y aprenden a trabajar juntos, sino que son una muestra cabal de cómo se puede trabajar juntos para el bien común y generar cambios importantes para el desarrollo local desde el trabajar juntos. Quizás el ejemplo más extremo que se me ocurre es el del aprendizaje de servicio en Sudáfrica. El aprendizaje de servicio empezó siendo desarrollado por universidades que practicaban el apartheid, universidades a donde solo podían entrar los blancos y que descendían a las poblaciones nativas a tratar de ayudar, pero sin cuestionar el apartheid. Y a partir del fin del apartheid y del gobierno de Mandela, hubo un libro blanco del aprendizaje de servicio, en donde en el marco de la reconciliación y de los programas de reconocimiento de la verdad, se asumieron las limitaciones que había tenido el aprendizaje de servicio durante el periodo del apartheid, pero se inició un periodo nuevo de trabajo conjunto. La foto que están viendo abajo a mi izquierda son dos profesores universitarios de dos universidades que este año estaban presentando sus experiencias a principio de año en un congreso de aprendizaje de servicio, y yo pensaba, hace 20 años el profesor negro hubiera ido a la cárcel por esa foto, por tocar a una mujer blanca. Y la verdad es que cuando uno conoce lo que es hoy la comunidad del aprendizaje de servicio en Sudáfrica, se da cuenta, por un lado, de cuánto se ha caminado, pero también, y en esto los invito a explorar la bibliografía, cuánta reflexión ha habido en Sudáfrica sobre la necesidad de descolonizar los modos de pensar de la educación superior, de descolonizar la educación, de reflexionar en los proyectos de aprendizaje de servicios sobre las relaciones de poder y sobre las historias de discriminación sufridas por las comunidades para no desarrollar proyectos de aprendizaje de servicio ingenuos. Y en este sentido paso al siguiente punto, y Juan, interrumpime cuando haya terminado mis 15. Cuando hablamos de solidaridad, hablamos de empoderamiento, hablamos de intercambio y construcción conjunta de saberes, pero hablamos sobre todo del reconocimiento de derechos, de la construcción de equidad y justicia a partir de reconocer el principio universal de la fraternidad. Y en este sentido, me parece que solo si hacemos aprendizaje de servicio, saliendo de los viejos patrones de la beneficencia paternalista, clientelista e ingenua, podemos realmente hacer un aporte serio frente a la discriminación. Finalmente, decíamos, el aprendizaje de servicio, hay muchos estudios que muestran que es una pedagogía que permite la inclusión socioeducativa. Y esto simplemente porque saca a los niños y adolescentes de las poblaciones más vulnerables, incluidas aquellas que son discriminadas por motivos raciales o étnicos, las saca del lugar o de beneficiarios o de víctimas para volverlos protagonistas y ciudadanos activos. La foto es de niños de origen Coya, una de las poblaciones originarias más antiguas de la Argentina, en el altiplano en el norte de la Argentina,
una aldea en La Puna que tiene todos los tipos de discriminaciones sociales, económicas y étnicas sobre sus espaldas, habidas y por haber, y sin embargo, desde una escuela rural en una pequeña población, han transformado La Puna en un municipio que ahora se autodenomina el Jardín de La Puna, a partir de un proyecto de la huerta escolar que transformó la alimentación de la localidad, recuperando el sistema de invernaderos andinos que usaban los incas, recuperando las técnicas ancestrales de cultivo y también nuevas tecnologías, y después de modificar la alimentación y de permitir que la verdura llegara a la vida de las familias, empezaron a cultivar árboles para forestar su pueblo, y esta foto me la mandaron 10 años después de iniciado el proyecto, cuando empezaban a verse los frutos. Estos niños que han crecido en esta escuela albergue, a la que van a vivir durante 15 días y después vuelven a sus casas porque viven dispersos en distancias increíbles, estos niños tienen una conciencia de su identidad y una conciencia de su capacidad de transformación de la realidad que expresa cabalmente lo que hablamos a veces superficialmente cuando hablamos de empoderamiento. Me tocó el año pasado estar en el Congreso de Aprendizaje y Servicio de España cuando se presentó una experiencia hecha por un centro de formación profesional al que acuden adolescentes con discapacidades y también muchísimos adolescentes inmigrantes. Y yo en la presentación había hablado de las experiencias que los niños y adolescentes latinoamericanos hacen en nuestro continente, y le había pedido a los docentes europeos que tuvieran en cuenta que los sudacas, además de pobrecitos, pueden ser también grandes contribuciones al desarrollo. Y en esta experiencia que habían contribuido a la revitalización de un parque de Valencia, era un buen ejemplo. Cuando terminó la sesión, se me acercó un adolescente ecuatoriano que concurre a esta institución y me agradeció por haber puesto de relieve lo que ellos y tantos otros adolescentes y jóvenes inmigrantes pueden contribuir a una sociedad europea que a veces los ve solo como un problema y no como una solución. Y en este sentido me parece que es muy importante que la difusión de las prácticas de aprendizaje y servicio ayuden explícitamente a visibilizar a estos protagonistas del cambio social, ayuden a cambiar el relato y a que miremos a todos los niños, adolescentes y jóvenes, vengan de donde vengan y tengan el color que tengan, como protagonistas, como ciudadanos y como posibles contribuciones en positivo a nuestras sociedades. Yo termino con un avisito. Los invito a todos a que, si tienen fotografías lindas de sus proyectos de aprendizaje y servicio, puedan participar en el concurso latinoamericano de fotografía para experiencias educativas solidarias. En nuestra página web de CLAIS pueden encontrar más información. Muchísimas gracias por su escucha. Y muchísimas gracias, Nieves, y tomamos nota del concurso, que me parece una idea fantástica, ¿eh? Enhorabuena por la iniciativa.